Hola amigos, bienvenidos a Casa Noah, comunidad Noahide acá en Argentina, en Buenos Aires. Nuestro director es el Moré Yohanan Beckman. Mi nombre es Paulo García y en esta oportunidad vamos a estar con la parashá número 3, que es la parashá Lech Lejá. Vamos a empezar con la palabra Lech Lejá. ¿Qué quiere decir Lech Lejá? Vete para ti. Vete para ti significa que se vaya para su propio beneficio. Que deje su tierra, que deje su parentela, que deje la casa de su padre, hacia la tierra que Hashem le iba a mandar, que deje todo lo que lo liga, toda la cultura, todo lo material, toda la idolatría. En ese contexto había crecido Abraham, en un contexto de idolatría. Deja todo eso, deja para tu conveniencia todas las cosas que te atan, que te aferran a la tierra, para que puedas crecer y elevarte espiritualmente. Cuentan los sabios y cuentan el Midrash que Nimrod, que era un rey malo, un hombre malvado, se había enterado que iba a nacer un niño. Este niño le iba a causar muchos problemas a él. Entonces manda a matar a todos los bebés. Mamá de Abraham, enterada, lo esconde en una cueva. Cuando tenía apenas 3 añitos, sale de esa cueva y se encuentra con una maravilla, se encuentra con la creación. Se encuentra con los animales, se encuentra con aromas, se encuentra con colores, se encuentra con árboles, ríos, se encuentra con pájaros hermosos, montañas, y empezó a razonar. Y esa palabra es muy importante, razonar. La Torá nos enseña a ser seres racionales. La Torá nos enseña que no seamos seres impulsivos, sino seres racionales. Que podamos pensar, que podamos, antes de actuar, pensar. Antes de creer en cualquier idolatría, antes de creer en cualquier religión, antes de creerle a cualquier hombre, debemos razonar, debemos pensar. Entonces, él empezó a razonar y empezó a buscar. Y empezó a ver que detrás de todo eso tan hermoso que veía, tenía que haber un arquitecto, tenía que haber un creador, tenía que haber alguien que manejaba toda esa naturaleza. Y apenas tenía 3 añitos y empezó a decir, bueno, el sol, con su grandeza, con su calor, como se está imponiendo en este día, es el creador del mundo. Pero cuando cayó la tarde, cuando vino la noche, salió la luna y el sol ya no estaba más, desapareció. Entonces, ¿cómo no? La luna entonces es el creador. La luna es quien creó todo. La luna se impone en esta noche oscura, pero alumbra. Entonces la luna debe ser el creador. Pero llegó el amanecer y la luna desapareció. Entonces él empezó a decir, bueno, estos dos son simples servidores de algo que hay más grande, de algo que está manejando todo esto. Y así hizo con el viento, y así hizo con los ríos, con el mar, con el agua, con el fuego. Pero se dio cuenta que había algo más, que solamente eran simples servidores. Empezó a buscar a Hashem. Y hay una ley espiritual, que el que busca la verdad de verdad, va a hallar la verdad. Entonces él empezó a buscar a Hashem, porque Hashem está oculto en este mundo. La divinidad de Hashem está oculta en todo lo material. Nosotros a veces no vemos nada, vemos solamente materia y nos encerramos y no buscamos a Hashem en todo lo material. En toda la naturaleza está Hashem. Por eso la palabra Olam, que es mundo, la palabra Olam, que es universo, mundo, viene la palabra Elen, que es ocultamiento. Que Hashem está oculto en este mundo y lo debemos encontrar razonando, estudiando, como hizo Abraham. De muy pequeño se dio cuenta que había un creador, que había un arquitecto. Hay muchísimo para aprender de esta parashá Lech Lejá. Está la historia de cuando le rompe los ídolos a su padre, cuando Abraham es metido a un horno por Nimrod de fuego. Y miremos una cosa, cuando empieza la parashá Lech Lejá, en el primer versículo del capítulo 12 de Bereshit, conocido como Génesis, cuando empieza esta parashá, dice así, vamos a leerlo. Dice así, Hashem le dijo a Abraham, vete para ti de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ahí vemos las 3 cosas que le pide a Abraham, 3 cosas. Vete para ti, de la casa de tu padre, a donde yo te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. 3 cosas. Pero si seguimos leyendo en el verso 2 del capítulo 12, dice así, haré de ti una nación grande, te bendeciré,
Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y al que te maldice, yo maldeciré. Serán bendecidas a través de ti todas las familias de la tierra. Hashem le da 7 bendiciones. Hashem le pide 3 cosas a Abraham, pero le devuelve 7. Le devuelve 7 promesas y que Hashem las cumplió. Entonces, de esto también aprendemos algo nosotros. O sea, Hashem siempre que te pide algo, siempre te va a dar más. Hashem siempre nos va a dar más de lo que Él nos pide. Entonces, está acá en la prueba. Les deja, vete para ti, para tu propio beneficio. Deja todo lo que te ata, como dijimos al principio. Deja todo lo que te ata, razonemos. Seamos seres que razonamos, que pensamos, seres inteligentes que estudiamos, que podamos poner el razonamiento en todo lo que hacemos. Siempre el Moreh Yohanan Bechman nos enseña que no es por emoción como enseñan algunas religiones, que es por fe, que solamente tenés que creer en lo que ellos dicen. Muchos años estuvimos engañados, creer en solamente lo que alguien dice y no cuestionar nada, no estudiar nada. La Torá es todo lo contrario, es razonar, es poner la lupa en todos lados para ver si es verdad, si no es verdad, buscar. Como hizo Abraham de chiquito, buscar la verdad, buscar la Emet. Porque sabemos que mentira hay muchas, pero verdad hay una sola. Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo y nosotros nos esforzamos a dejar la idolatría y a dejar y hacemos teshuvá y volvemos a Hashem y empezamos una vida con los 7 preceptos universales, con otras convicciones, con otros valores, razonando, vamos a tener bendición. Bendición como tuvo Abraham, bendición. 3 cosas Hashem le pidió, le devolvió 7 cosas. Bueno, esto es lo que quería compartir, los puntos que podemos sacar, los noaquis de la enseñanza de la Parashá Lech Lecha. Así que bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de seguirnos en las redes, Casa Noach, también comunicarse con nosotros, dejar comentarios aquí, compartir los videos. Nos vemos en la próxima. Gracias por todo. Chau.